Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, iniciamos los devocionales de esta semana y vamos a continuar hablando de la adoración. Es un tema sumamente importante para ayudarnos a entender el propósito por el cual fuimos creados y nuestro destino eterno. Y hay algo que debemos de entender y que tiene que ver con el título de hoy. Recuerdan que hablábamos de que no debemos purificarnos para adorar, sino que cuando adoramos somos purificados. Y el título de hoy tiene que ver con eso, la santidad en la adoración. ¿Qué significa que debo ser santo? Muy atentos porque puede sonar contradictorio. No estamos hablando de que podemos hacer lo que queramos, sino tenemos que tener la libertad para acercarnos a Dios. Ver la santidad de Dios y por tanto nuestra necesidad de perdón del pecado, ese es el primer paso para la restauración de la adoración personal y corporal. Pero eso no es todo. El profeta Isaías explica que la confesión es primordial y muy buena, pero queda otro paso, la obediencia mostrada a través de la acción. En Isaías 1:16 al 19 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparen a la viuda. Vengan pues, dice el Señor, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Isaías 1:16 al 19. Esperar, confiar, deleitarse, son palabras profundas y bonitas. El problema es que aunque en la vida diaria reconocemos la necesidad de confiar, necesitamos saber a qué afecta exactamente este mandamiento. Es decir, cómo podemos esperar en el Señor diariamente y en todo. Isaías contiene varias sugerencias prácticas que nos van a ayudar a esperar de nuevo. Número 1, dice andar por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Un estudio de los libros de Isaías y de Hebreos nos da una comparación bíblica entre el pueblo judío de ambas épocas y también una aplicación para el día de hoy. Isaías les dijo: confíen en Dios, anden diariamente bajo su señorío. Y Hebreos nos dice: anden por fe, es decir, caminen diariamente de tal forma que muestren su confianza en el Señor y no en ustedes mismos. Fe significa confianza puesta en acción. Hebreos 11:1 dice que la fe es la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. El autor, exactamente igual que Isaías, dice que los hijos de Dios que no confían en Él absolutamente para todo, no pueden agradarle. Es imposible recibir la aprobación de Dios si estamos confiando en Él solo durante los cultos o servicios del domingo y no en cada decisión y acción de la semana. Hebreos 11:6 dice que y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Y resulta sorprendente cómo esta escritura es tan conocida por todos nosotros, recitada, hablada, predicada, enseñada, pero lo hacemos como si fuera un mantra espiritual. Y sin embargo, muy poco es puesta en práctica. Creemos que la fe es necesaria para la salvación y eso es verdad, pero nunca debemos olvidar que de la misma manera que hemos conocido a Cristo, debemos andar en Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creer y aceptar profundamente la palabra de Dios en cada situación de la vida, es imposible adorar a aquel a quien decimos amar. Platicaba con un joven en estos días y su vida es un ejemplo de compromiso con el Señor.
es un líder entre los jóvenes de su iglesia allá en León, y sin pensar en la implicación y como parte de nuestra plática, me dijo que la Biblia es buena, pero no demasiado práctica, y por eso Dios nos ha dado otras ciencias, tales como la psicología, la medicina, la antropología, que no habla de las necesidades y tensiones de la sociedad moderna, que en cuanto a la ciencia, la Biblia es un libro antiguo y por lo tanto ignorante, sin comprensión de la ciencia moderna. O sea, desde su punto de vista, la Biblia tenía aplicación a la vida espiritual y de la iglesia, pero no a la vida diaria. Pero qué mentira más común por parte del enemigo. Organiza su vida en una serie de bloqueo, uno para la vida espiritual, otro para la familia, otro para el trabajo, otro para los estudios, y nunca o muy pocas veces estos bloques se entrecruzan. Y en ese caso la Biblia no tiene nada que ver con la vida normal. Y qué tristeza, porque este joven y muchos creyentes han caído exactamente en el mismo mito que los judíos de la época de Isaías y del autor de Hebreos, confiando en ellos mismos, en la ciencia, en la política, la filosofía o cualquier otra cosa, excepto en el Señor. La palabra de Dios es eficaz, dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, para toda la vida. Y Dios anhela con celo tener este lugar de preeminencia en todo. Andar por fe significa que Dios tiene la prioridad en todo, que estoy confiando en Él en cada paso de cada día y en cada tema de la vida. ¿Cuántas veces tendría que preguntarnos como a Pedro: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Como le dijo Jesús a Pedro en Mateo 14:31. El mismo Señor explicó a sus discípulos que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, incluso los montes cambiarían de lugar en Mateo 17:20. Una demostración de tal poder no viene por la grandeza de nuestra fe, sino por la confianza absoluta en nuestro Dios. Andar por fe significa confiar totalmente en el Señor. El justo vivirá por la fe, lo dice en Habacuc 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreos 10:38. El pueblo de Israel había escuchado la palabra de Dios, pero desconfió de él. La fe es imprescindible en la relación con Dios, no solo cuando le aceptamos en nuestra vida como Señor y Salvador, sino hoy mismo y mañana y siempre. Y no puede tener una relación perfecta con alguien si no le cree. Ninguno de nosotros podríamos tener una relación con alguien si no le creemos. ¿Qué diría un buen amigo si no nos fiamos de él por mucho que afirmemos que es importante en nuestra vida? ¿Podríamos siquiera seguir diciendo que es nuestro amigo? Es mejor ser engañado que atreverse a desconfiar de quien amamos. ¿Cuánto más cuando ponemos nuestra confianza en el único que jamás nos engaña, Dios mismo? Por eso necesitamos entender esto. Puede que no lo hagamos tan abiertamente como el pueblo en el tiempo de Isaías y de Hebreos, pero a veces caemos en la misma trampa y por lo tanto debemos hacernos las mismas preguntas. ¿Tengo un profundo deseo de creer todo lo que Dios dice? ¿Estoy dispuesto a empeñar toda mi vida por su palabra? ¿Dónde está de veras mi confianza? Hebreos 3:12 dice: tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. El castigo para el pueblo de Israel se derivó en ser vencido por sus enemigos y arrojado de la tierra prometida por su incredulidad. Resulta increíble que no hayan aprendido la lección de confiar totalmente en Dios. Esa era la primera lección a lo largo de su historia. Incluso en los primeros meses del nacimiento de su país, no entraron directamente en la tierra prometida por culpa de su incredulidad.
Toda una generación fue condenada a morir en el desierto por no haber confiado en la capacidad de Dios de ayudarles con sus problemas y necesidades. En el capítulo 3 de Hebreos dice que no pudieron entrar en el reposo, en Hebreos 3:19. ¡Qué imagen tan sencilla y a la vez tan clara! Cuando tenemos fe en lo que Dios nos ha prometido, llegamos a experimentar en nuestro interior el reposo y la tranquilidad de la confianza en el Señor, porque sus promesas son reales para nosotros. Salmo 116, verso 7 dice: vuelve, alma mía, a tu reposo. Canta aquí el salmista, porque él sabe que en Dios está su verdadero descanso. Dejar todas nuestras preocupaciones y sinsabores a un lado para estar cara a cara con el Señor es la actitud que ensancha nuestro corazón y nos da vida. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia creyeron en su palabra, aún antes de ver la más mínima señal del cumplimiento de lo que Dios había dicho. Si leemos todo el capítulo 11 de Hebreos, nos daremos cuenta. Y ellos aprendieron a adorarle antes de que las cosas sucedieran. ¿Recuerdan a Abraham? La Biblia dice que, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, era poderoso también para cumplirlo, en Romanos 4:21. Daniel adoró a Dios mucho antes de recibir la respuesta a su oración, en Daniel 2:20 al 23. Y el mismo pueblo de Israel aprendió a creer primero y después a postrarse y adorar, en Éxodo 4:31. Andar por fe manifiesta nuestra creencia en la presencia de Dios y es la actuación de un verdadero adorador. Si no andamos por fe, no podremos estar cara a cara con Dios, y nuestra alabanza será solamente un ruido religioso. Felices, dice la palabra, los que no vieron y creyeron, en Juan 20:28 al 29. Número 2, ser humilde, postrarse en su presencia. No confiar en Dios es la cumbre del orgullo. Es decirle que no le necesitamos, que somos autosuficientes en aquello que no dejamos en sus manos. Lo opuesto al orgullo es admitir que la vida es imposible sin Dios, porque solo en esa admisión de dependencia reconocemos nuestra debilidad y su suficiencia para todo. Orgullo es pensar que soy capaz, que no necesito a nadie, que mi mente es inteligente por mí misma, mi fortaleza resistente y mis recursos suficientes para cualquier situación. Esto es el mundo. Este es el peor pecado. Esa fue la razón de la caída de Satanás del cielo, creer que aunque Dios es todopoderoso, no le necesitamos para todo, poner límites humanos al Dios eterno y santo. Israel fue culpable de pensar que era posible vivir sin involucrar al Señor en todo. La acusación de Dios contra ellos se derivó en no haber confiado en Él a causa de su orgullo. En Isaías 1:2 al 6, Isaías 65:3 al 5. El orgullo es el enemigo número 1 de la relación con Dios. Israel fue orgulloso. Dios les dijo que tenían que arrodillarse en humildad para obtener su perdón y volver a esperar en Él. No se puede confiar en el Señor si estamos llenos de orgullo, centrados en nosotros mismos y en nuestras propias prioridades. Y por el contrario, humillarse es asegurar la ayuda de Dios. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Proverbios 18:12 dice, antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre, y antes de la honra está la humildad. Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El orgullo es el enemigo número uno de la relación con Dios. Si el orgullo alza un obstáculo entre nosotros y Dios, en consecuencia se convertirá también en el mayor enemigo de la adoración. Nadie viene a la presencia de Dios de una manera autosuficiente y sale justificado. Estar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores no es algo insignificante. Disfrutar de la presencia del Creador es reconocer que somos nada y que Él es quien da sentido a nuestras vidas. Nada de lo que hacemos o somos sería válido si no fuera por su amor inquebrantable hacia nosotros. Nuestra respuesta debe ser siempre la de un corazón que arda humildemente, sabiéndose incapaz de hacer nada delante de Él. Santiago 4:9 dice, humillaos en la presencia del Señor. Humillarse es un prerequisito para la adoración. Dios solo acepta corazones quebrantados ante su presencia. ¿Recuerdan Filipenses 2? La humildad de Cristo fue la clave del éxito de su ministerio y de la adoración resultante por parte de todo el mundo hacia Él. No se puede mostrar en forma más clara la conexión entre adoración y humildad. Solo después de que nos humillamos es posible el clímax de la adoración. Filipenses 2:5-11 dice, haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. El rey Salomón, sin duda, el hombre con más motivos para enorgullecerse, nos dio a conocer en Proverbios su opinión acerca de la humildad y el orgullo. Proverbios 16:5 dice, abominaciones al Señor todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Y también Proverbios 18-20, 16, 18-20, antes de la caída o de la quiebra, dice esta versión, está el orgullo. Antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. El que está atento a la palabra hallará el bien, y el que confía en el Señor es bienaventurado. Ahora, Salomón entendía la relación entre humildad y confianza en el Señor. Bienaventurado es aquel que confía en Dios, es decir, el que se postra ante Él. Judá poseía o tenía los escritos de Salomón en la época de Isaías. Solo habrían tenido que leerlos para entender lo que Dios quería de ellos. Proverbios 3:5-8 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos.
Cuando entramos en la presencia de Dios, ya sea durante un culto de adoración, nuestro tiempo personal o en medio de la rutina diaria, solo existe una posición apropiada ante Él, postrados en su presencia, humillados delante de Él. No hay lugar para la autosuficiencia o un espíritu de independencia que comunique que no necesitamos a Dios. Ahora, si podemos hablar francamente, la soberbia no es un problema de los demás, es un problema tuyo y mío. Y existen motivos para que Dios haya repetido tantas veces en la Escritura este aviso acerca de su resistencia contra el orgullo. Y como hemos visto, fue el trasfondo de la caída de Satanás y consecuentemente de Adán y Eva. Moisés luchó constantemente contra él, con los israelitas. David y Salomón lo dijeron. Y fue el principal pecado mencionado por todos los profetas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, por el apóstol Pablo, por Pedro y Santiago. Dios lo repite varias veces en la Biblia, exactamente con las mismas palabras. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuándo va a aprender la humanidad que Dios no comparte su gloria con nadie? Isaías cita sus palabras en el capítulo 42, verso 8. Yo, Jehová, ese es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni mi alabanza a los ídolos. Sin embargo, aún conociendo la verdad de Dios, que Dios odia al soberbio, preferimos confiar en nosotros mismos en lugar de hacerlo en el Señor. Si venimos ante la presencia de Dios y abrimos su palabra y esperamos que Él nos hable, si somos sinceros al hacer todo esto, puede que lleguemos a temblar delante de Él, como dice Esdras 9:4. Y puede que incluso nuestra manera de hacer las cosas se vea transformada al saber que Dios espera nuestra sumisión a su palabra, como lo dice Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 10, del 12 al 22, léanlo, resume perfectamente lo que Dios esperaba de su pueblo y en gran parte de su contenido lo que espera de nosotros. Y no solamente puede ser así, sino que debemos orar para que sea así. Pero solo de rodillas podremos contemplar a Dios cara a cara. Solo postrados ante Él llegaremos a tener dignidad y respeto como personas. Solo cuando reconozcamos nuestra necesidad de Dios podremos llegar a sentirnos completos en su presencia. Esta es una de las lecciones más antiguas de la palabra de Dios. Desde la misma promulgación de la ley, la celebración del día de reposo estuvo siempre relacionada con su examen interior y la humillación de las almas ante Él. Lean Levítico 16, 30 al 31. Y no hablamos de formas, sino de carácter. El énfasis no está tanto en la reverencia externa como en la renuncia interior a todo lo que sea contrario a la palabra y santidad de Dios. En primera de Timoteo 4:7 dice, disciplínate para la piedad. Muy pocas veces se habla de la disciplina en la vida cristiana y muchos huyen, corren de ella. La disciplina es crucial, no solo en la adoración y la oración, pero muchas veces nos guiamos solo por deseos y oramos o adoramos a Dios cuando lo sentimos por sentimiento. No, sino que debe de ser aplicado según la palabra de Dios. Si nos disciplinamos en las cosas espirituales y nos ejercitamos en ellas, Dios irá moldeando en nosotros el carácter de Cristo de tal manera que cosas que antes nos eran muy difíciles,
ahora no serán posibles. Punto número 3, ser santo, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Necesitamos volver a examinar las demandas de Dios en el Antiguo Testamento. En Levítico 1:3, Dios ordenó que todos los animales sacrificados fueran siempre sin defecto. También en Éxodo 28:36 dijo que todo el mobiliario, todo lo que se utilizara relacionado con los sacrificios y la adoración debería llevar escrita la frase santidad al Señor. En Segunda de Crónicas 20:21, las personas que alababan a Dios debían hacerlo con vestiduras santas. En Éxodo 3:5, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios era siempre un lugar santo. De la misma manera que Dios es santo, nosotros debemos presentarnos limpios delante de Él. Levítico 10:3 dice, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia del pueblo seré honrado. Nuestra alabanza abre las puertas del cielo y Dios desea ser tratado siempre con la santidad que merece su nombre. Quiere que nos acerquemos a su presencia de una manera santa. Los encargados de la adoración en el Antiguo Testamento tenían que tener muy presentes tanto la santidad de Dios como su propia santidad. En Números 4, verso 2, porque podían llegar a perder la vida si se aproximaban a la presencia de Dios ocultando pecado en sus corazones o simplemente por adorar de una manera contraria a la voluntad de Dios. Lean Números 4:20. También en Primera de Pedro 1:15 al 16 dice, antes bien, así como aquel que os ha llamado es santo, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Como los sacerdotes judíos, no podemos desear que la gloria de Dios se manifieste en nosotros si nuestra vida es contraria a su palabra y nuestros hechos deshonran su nombre. Ni siquiera podemos pensar que nuestra oración sea limpia delante de Él si no le santificamos con nuestras vidas. Cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les recordó que inmediatamente después de dirigirse al Padre, debían santificar su nombre. Solamente de esta manera Dios puede ser glorificado con nuestra alabanza y puede llegar a gozarse en nuestras vidas. Porque como dice Proverbios 15:8, la oración de los rectos es el gozo de Dios. Adorar sin santidad no es más que engañarnos a nosotros mismos, porque Dios no acepta nuestra adoración. Y no solo eso, además manchamos el nombre de Dios delante de los que nos ven y escuchan. La vida del adorador debe glorificar a aquel a quien está adorando, y si no es así, lo mejor que puede hacer es guardar silencio. Levantar las manos en la presencia de Dios es, a lo largo de toda la Biblia, un símbolo de sumisión a la autoridad de Dios. Y también es un símbolo de querer acercarse a alguien que está más arriba que nosotros, que tiene más autoridad. De la misma manera se aplica cuando queremos honrar a alguien. Aunque una de las imágenes más bonitas que viene a nuestra mente es cuando un niño alza sus manos a sus padres para que lo tomen en sus brazos y lo lleven más alto para estar seguro en sus brazos y ver cómo los padres ven las cosas. Primera de Timoteo 2:8 dice, por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas. La santidad nos acerca a Dios y la adoración nos lleva a su presencia. Cuando creímos en Jesús,
A cambio de nuestros pecados, recibimos la santidad de Cristo y comenzamos el camino hacia la santificación por el poder del Espíritu Santo, como dice Efesios 2, 8 al 10. Y como Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 4, 7, Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a la santificación. El mensaje de Isaías consistió precisamente en remarcar este punto. Dios es santo y quiere que también sus hijos se acerquen a Él como santos. Es el requisito de la adoración. Es un paso imprescindible para confiar de verdad en Dios. Dice en Segunda de Crónicas 20:21 que designaron a algunos para que cantasen al Señor y le alabasen en la hermosura de la santidad. También Primera de Crónicas 16:29, Salmo 29:2, Salmo 96:2. O sea, había mucha adoración en los días de Isaías, pero nadie cualificado para dirigir la alabanza en la hermosura de la santidad, porque todas las manos estaban sucias. Y hoy te pregunto, para ir concluyendo, mañana vamos a continuar, hay varios puntos todavía que tenemos que analizar. Este estudio se va a derivar de dos partes. Y te pregunto, hoy, ¿qué sucede? Hay mucha predicación y también mucha adoración, entre comillas. Hay muchos cultos bonitos y palabras bonitas. Pero ¿dónde están las manos limpias y santas que pueden dirigir al pueblo hacia una adoración verdadera del Dios Santo? Isaías 42:10 dice, cantad al Señor un cántico nuevo, su alabanza desde el extremo de la tierra. Isaías lo comprendió en su propia vida. Durante los primeros capítulos de su libro, el mensaje de parte de Dios es de lamento. ¡Ay de los que! Y Dios le llamó a señalar el pecado del pueblo y el profeta lo hizo. Pero cuando en el capítulo 6 Isaías se encuentra cara a cara con el santo, santo, santo Señor de los ejércitos en Isaías 6:3 y se estremecen los cimientos y la casa de Dios se llena de la presencia del Altísimo, el profeta ya no mira hacia nadie, sino hacia él mismo y exclama, ¡ay de mí, porque perdido estoy! La versión Reina Valera dice, muerto, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías 6:5. Cuando Isaías es tocado por el ángel de Dios y su boca es purificada, comienza a adorar en la hermosura de la santidad. Y entonces Dios hace su llamado a servirle. Y sí, Isaías es el primero en responder, heme aquí, envíame a mí, en Isaías 6:8. Por eso Jesús lo dijo muy claro cuando se lo dijo a Satanás en Mateo 4:10. Primero es adorar y luego servir. Isaías lo entendió hasta que estuvo en la presencia de Dios. Cuando nos encontramos en la presencia de Dios, adorando a Dios, y Dios pregunta, siempre seremos los primeros en responder. Cuando adoramos a Dios, respondemos a su llamado. No es posible estar en la presencia de Dios y esconderse. Es imposible estar disfrutando con el Señor sin obedecer a lo que Él nos pide. Cuando la iglesia adora a Dios en la hermosura de la santidad, Él responde. Y quédate con esto en tu corazón. No busques otra manera. La única forma en la que las personas responden al llamado de Dios para evangelizar, para servir, para ayudar, es en medio de la adoración. Necesitamos estar en la presencia del Dios Santo
para responder, para decir como dijo Isaías, envíame a mí, sin preguntar ni siquiera a dónde hay que ir. Cuando la iglesia adora a Dios en la hermosura de la santidad, Dios responde. Solo un corazón enamorado de Dios puede responder, heme aquí, al llamado de Dios. Mañana veremos los siguientes puntos. Hoy solo vimos 3 acerca de este tema tan importante de la santidad de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por enseñarnos lo fundamental, la santidad en la adoración. Queremos ser verdaderos adoradores, como los que tú estás buscando, como los que dice tu palabra en Juan 4:23 al 24. Pero para poder ser verdaderos adoradores necesitamos la santidad. Sed santos como yo soy santo, como tú nos hablaste hoy, Señor. Y no es que seamos perfectos, no se refiere a eso, porque la perfección solamente es tuya. Somos seres imperfectos que adoramos a un Dios perfecto. Pero tú quieres que seamos sinceros, que vivamos apartados, alejados, que peleemos contra el pecado, que aborrezcamos el pecado en nuestras vidas, que vivamos en tu presencia en cada instante, en cada momento, en cada decisión que tomemos, Señor. Y hoy queremos hacerlo. Que tu santidad sea una marca en nuestras vidas, que cuando la gente nos vea tu rostro, te vea a ti, que solo seamos espejos que reflejen tu gloria y tu santidad, Señor. Ayúdanos a entenderlo, porque sin santidad nadie te veremos. Tú eres muy claro. Podemos hacer muchas cosas buenas, podemos ser los mejores predicadores, cantantes, evangelistas, servidores, dar nuestra vida incluso por los pobres, como dice tu palabra en 1 Corintios 13. Pero si no hay amor, de nada sirve. Y el amor viene de la santidad. Sin santidad nadie te veremos, porque en la santidad tuya, en la presencia de tu santidad, es cuando realmente nos vemos tal como somos, como le sucedió a Isaías en el capítulo 6. Durante 5 capítulos exhorta al pueblo, predicándoles, hablándoles fuerte, pero cuando tiene un encuentro con tu santidad en el capítulo 6, se da cuenta de lo inmundo de labios que era él. Y se da cuenta que ahora, después de que es purificado con ese carbón encendido, ahora puede ser un verdadero adorador y un verdadero servidor. Que hoy tú quemes, Señor, nuestros labios y corazones con ese carbón encendido del fuego de tu altar, para revelar nuestra verdadera condición. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.